En este video voy a tratar de explicar lo que es la herencia, la sucesión hereditaria, así como también los tipos de herencia y la diferencia entre sucesión testamentaria y sucesión legítima. ¿Qué es la herencia? La herencia es el acto jurídico mediante el cual una persona que fallece transmite sus bienes, derechos y obligaciones a otra u otras personas que en conjunto se denominan herederos. El heredero o la heredera es la persona física o jurídica que tiene derecho al total o a una parte de los bienes de una herencia. El régimen jurídico que regula las herencias es el derecho de sucesiones. Las reglas de herencia difieren entre las distintas sociedades y se ven modificadas por los cambios legislativos, viéndose además sujetas a la correspondiente legislación sobre el impuesto sobre las sucesiones y donaciones. La herencia equivale a sucesión hereditaria universal. Significa subrogarse los derechos a los herederos en la universalidad de los derechos y obligaciones del causante y la situación que el heredero asume por virtud de este hecho. Para seguir este sentido, el artículo 660 del Código Civil, cuando dice: llámese heredero al que sucede a título universal y legatario al que sucede a título particular. Pero la herencia también se refiere a la masa o conjunto de bienes y relaciones patrimoniales que son objeto de la sucesión. El artículo 659 del Código Civil se hace cargo indirectamente de esta acepción, diciendo que la herencia comprende todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona que no se extingan por su muerte. La herencia está compuesta tanto por el activo como por el pasivo de la masa hereditaria, es decir, de los bienes y derechos del causante. Hay dos conceptos muy importantes que hay que conocer: qué es el heredero y qué es el legatario. El heredero es la persona que viene a hacerse cargo de todas las relaciones del fallecido, activas y pasivas, transmisibles, mortis causa, salvo los bienes especialmente destinados, legados, que subentra en un golpe en el conjunto de estas relaciones y cuya posición dentro de ellas es igual a la del difunto. El concepto de legatario es el sucesor a título singular que adquiere solo objetos particulares concretos y determinados y que no responden del pasivo de la herencia, sino que únicamente de las cargas u obligaciones que el testador le había especialmente impuesto entre los límites de su legado. El legatario es sucesor en bienes, derechos o valores patrimoniales determinados. ¿Qué es la sucesión hereditaria? La sucesión hereditaria puede considerarse como aquella parte del derecho privado constituida por el conjunto de normas que regulan el destino que ha de darse a las relaciones jurídicas de una persona cuando muere. De una forma más breve y en la misma acepción objetiva, también puede considerarse como aquel conjunto de normas que forman parte del derecho civil que regula la sucesión hereditaria. Suceder significa ocupar el lugar anteriormente detentado por otra persona y, especialmente, el ingresar un heredero en lugar del fallecido. El sucesor hereda en bloque en los derechos y deberes del causante fallecido. La sucesión hereditaria es una sucesión universal de una o varias personas como herederos de un conjunto de derechos transmisibles por herencia y pertenecientes a un difunto, ocupando los herederos la misma situación jurídica del causante fallecido.
¿Qué dice el Código Civil respecto a la sucesión hereditaria? En el Código Civil, fiel a la tradición romanista, consagra el principio de sucesión en crédito en las deudas del causante. Esto es lo que señala el artículo 659 y 661 del Código Civil. El artículo 659 dice: la herencia comprende todos los bienes y derechos y obligaciones de una persona que no se extingan con su muerte. El artículo 661 dice: los herederos suceden al difunto por el hecho solo de su muerte en todos los derechos y obligaciones. La sucesión comprende los bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen por su muerte del causante y que constituyen su herencia si no tienen un destino prefijado. ¿Qué es la sucesión testamentaria? La sucesión testamentaria supone la posibilidad de que la voluntad de un sujeto de derecho determine el destino de sus bienes, derechos y obligaciones para después de su fallecimiento. Es un acto unilateral, por lo cual una persona puede determinar dentro de sus límites y en forma que prescribe la ley el destino. Para que sea admitida la propiedad personal hay que prevenir su sucesión. El artículo 1295 dice que el testamento es un acto personalísimo, revocable y libre por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. El artículo 1296 puede testar el mismo acto dos o más personas, ya en provecho recíproco y ya en provecho de un tercero. Es decir, no puede testar. La sucesión legítima se abre siempre que se encuentre alguno de los supuestos establecidos por la ley. Para ello, la sucesión se abre en los siguientes casos: cuando no hay testamento o el que se otorgó es inválido o nulo o perdió validez, cuando el testador no dispuso de todos sus bienes, cuando no se cumpla la condición impuesta al heredero, cuando el heredero muera antes que el testador no acepta la institución del heredero o cuando es incapaz para heredar si no se ha nombrado un sustituto. Cuando sea válido el testamento, pero no así el nombramiento del heredero, quedará en el mismo, y la sucesión legítima solo comprenderá los bienes que debían corresponder al heredero, que queda sin derecho de la sucesión. Cuando el testador solo transmita parte de sus bienes a los herederos, la parte de la que no dispuso constituirá el haber de la sucesión legítima. La diferencia entre sucesión legítima y testamentaria. Desde tiempos inmemoriales se conocen dos clases de sucesiones: la legítima y la testamentaria. Primera es aquella que la ley difiere de los parientes más próximos, de acuerdo con su orden que ella misma establece, y la segunda se basa en la voluntad del difunto expresada en el testamento. La ley indica en la primera, en forma taxista irrevocable, a los herederos legítimos, determinado la porción de uno y prohibiendo generalmente su exclusión por testamento cuando se trata de parientes en línea recta, y ahí la denominación impropia herederos forzosos. Es cuanto.